Siente la Vera Cruz. Hola, ¿qué tal? Oportunidades para la integración en la sociedad o en el trabajo, algo que ofrece Cáritas a través de las parroquias. Es la caridad que se practica cuando salimos de nuestro entorno seguro para acercarnos al otro e implicarnos en su ayuda. El amor se pone a prueba de muchos modos, por ejemplo, mediante la integración de las personas, potenciando su dignidad, también respetando la libertad de conciencia y de educación, algo fundamental en una sociedad madura. Mirar al otro como alguien que me importa es el primer paso para mejorar esta sociedad. Estamos a unos días de la fiesta de la Inmaculada. La pureza de María tiene su fuente en Dios. Su sí valiente y generoso al proyecto de Dios es el ejemplo que el Papa toma para explicar el significado de salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia conocemos el esfuerzo de asociaciones como Cáritas para promover la inserción laboral. Nos iremos hasta la parroquia de San Diego en Cartagena para conocer cómo trabajan en este objetivo. Las sectas están más presentes de lo que podríamos pensar. Hemos hablado con Luis Santamaría del Río, uno de los mayores expertos sobre el mundo de las sectas. A un par de meses de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco dirige un mensaje a los jóvenes y les invita a responder a los grandes poderes de este mundo con la revolución del servicio. Hay personas e instituciones que dedican su ingenio y trabajo a buscar recursos y medios para ayudar a otros a integrarse socialmente. Nos vamos a ir hasta la parroquia de San Diego en Cartagena para conocer la experiencia que Cáritas está desarrollando y que ha logrado la integración laboral de varias personas en los últimos meses. La cita del Génesis, que alude a ganar nuestro pan con el esfuerzo propio, más allá del significado del contexto bíblico, dota a la vez de dignidad a la persona y es el medio para salir de la pobreza y la exclusión. En Cáritas San Diego lo saben bien y apuestan por ello. Y Empleo en Territorio, pues lo que intenta es hacer de puente entre aquellas familias, aquellas personas que están capacitadas para el ámbito laboral, que quieren realmente trabajar, pero que no encuentran. Nuestro fin es sobre todo el centrarnos más en empleo en territorio para que estas personas puedan ser autónomas, ¿no? Pero hasta llegar ahí, todo un equipo de profesionales ha tenido que hacer un arduo y exhaustivo trabajo. La habilidad de poder venir y continuar de entrevista a entrevista para que los compañeros puedan hacer una búsqueda es muy difícil porque ellos prefieren la economía sumergida, el ser gorrilla, o cuando le vemos que estamos preparados para la búsqueda de empleo, que no todo el mundo está, entonces hacemos una derivación a nuestros compañeros de empleo en territorio. El idioma, la falta de papeles y la formación son los principales escollos que presentan. Por sexos, ellas presentan más disposición que ellos. Se forman en competencias personales, competencias laborales y sobre todo en búsqueda activa de empleo. Si son matrimonios, si a la mujer le va bien, siempre enganchamos al hombre o muchas veces se engancha también al hombre. Entonces, pues, si también están en edad laboral y quieren trabajar. Es difícil, pero acaban de conseguir 4 inserciones en hostelería y mecánica, pero nada de esto sería posible sin ellos, los voluntarios. Trabajo, las entrevistas, arreglar papelitos, ayudar a hacer currículum y sobre todo socializar, que el que venga se encuentre a gusto, que se encuentre acogido y acompañado. Cuando ha habido alguno que hemos conseguido o que se ha conseguido que esté trabajando, pues es una inyección de adrenalina para seguir luchando. Este es el trabajo con la población activa, pero la natalidad es alta en este barrio con un 80% de población inmigrante. Tenemos una escuelita para niños pequeños, adolescentes también, después hay un comedor infantil, el único comedor infantil que existe en Cartagena. Un comedor infantil donde, a pesar de la catolicidad de Cáritas, la población musulmana exige un menú adaptado a sus creencias. En el tema, por ejemplo, del comedor, pues ellos sí te exigen sus comidas, su alimentación. Pero no solo vienen con sus pequeños. Cuando deciden mejorar su futuro en Europa, también vienen acompañados en muchas ocasiones de sus progenitores, que por edad necesitan asistencia sanitaria regular.
Si hace falta un acompañamiento para médicos, porque ellos pues muchas veces tampoco tienen recursos para poder ir, ¿no? Y entonces les acompañamos al médico, a los trabajadores sociales, yo qué sé, lo que necesiten. Y necesitan mucho y cada vez más. En este año, Cáritas San Diego ha atendido a 20 nuevas familias y en un 80% la estancia se cronifica. Comienza el Adviento, un tiempo de preparación interior que nos va a ayudar a prepararnos para celebrar en unas semanas el nacimiento de Jesús. Las lecturas nos hablan del camino al que Dios nos invita. Oímos la reflexión del obispo don José Manuel Lorca Planes. Estamos ahora al comienzo de una etapa nueva en la vida litúrgica. Comienza el Adviento. Y el Adviento nos dice la Iglesia que nos trae tiempos nuevos. Sí, tiempos nuevos, es decir, otro estilo. El Señor nos trae otro estilo, otra oportunidad nueva. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué necesitamos tiempos nuevos? Pues simplemente yo creo que habría que abrir los ojos para darnos cuenta de que en nuestro estilo, nuestra manera de hacer las cosas, nuestros valores no son los de Dios. Nuestra convivencia deja mucho que desear y el mal pasea por nuestras calles. Así que vemos alrededor nuestro gente con soledades, problemas, dificultades, sufrimientos y mucha gente que está a la orilla del camino gritando a Dios. Entonces, ¿para qué vienen estos tiempos nuevos? El Señor viene a abrir la puerta de la esperanza, a traernos la paz. El Señor viene para que nuestro corazón pueda respirar en serenidad. El Señor abre para nosotros una puerta de esperanza. Hemos albergado en nuestra sociedad demasiadas tinieblas y es importante despejarlas, dar paso a la luz. Es el Señor el que ha venido precisamente y viene en este tiempo de Adviento para abrirnos la luz. Por eso, ¿qué nos pide la Iglesia en este tiempo? Vigilad, estar atentos, hacer un alto en el camino, replantearnos las cosas y confiar en Dios. Escuchar es la otra palabra, escuchar la palabra, escuchar a Dios con atención. Cada domingo vendremos a la Eucaristía durante estas 4 semanas para escuchar la palabra de Dios. Y Dios se encargará de que la puerta que le hemos abierto al mal vaya cerrándose, porque no nos hace bien, mientras que Dios nos trae luz, verdad, vida y sobre todo una alegría inmensa. Pues que aprovechen estas circunstancias, este tiempo de Adviento, cerca de Jesús, y puedan decirle a Cristo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Las lecturas de este domingo nos invitan a estar atentos a los signos para no caer en distracciones o embotamientos que nos alejen de la verdad y el sentido de nuestra vida. A veces la verdad puede verse nublada y afectar a asuntos importantes de nuestros valores y creencias. Vivimos una invasión cultural que atañe a aspectos como la educación, la sexualidad o la idea misma de matrimonio. Recordamos lo que el Papa Francisco decía al respecto ante una pregunta en su viaje a Georgia hace 2 años. Tu, Irina, ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche.
Advierte el Papa del riesgo de anteponer la teoría del género o la ideología de género por encima de cualquier cosa, especialmente cuando se confronta con otras visiones de la persona, visiones que están arraigadas en los valores cristianos de muchos pueblos. Este choque cultural está encontrando oposición intelectual en algunos países. En Argentina, como en otros países latinoamericanos, parece despertar una conciencia social con bastante presencia juvenil que se atreve a poner en duda algunos postulados políticamente correctos. Los niños y las niñas no son lo mismo, pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Advierte el Papa acerca de la influencia sobre pueblos y familias de una ideología en torno al género, que más allá de promover la igualdad o la autonomía de personas, entraría en conflicto con derechos y libertades de las familias y podría afectar a los valores más profundos de la sociedad, algo que también denuncian otros pensadores. Agustín Laje y Nicolás Márquez expresan su preocupación ante la aceptación social de la ideología de género, un cuestionamiento que no parece gustar a algunos y que, según manifiestan, provoca rechazo y puede suponer incomodidad por la presión social que conlleva. La hegemonía es la ideología de género. Cuando uno se rebela contra ella es satanizado, es molestado, es presionado, se le hace bullying, como se dice ahora. Esto es correcto, es una guerra de ideas. Bueno, es incómodo, ir a la pelea es incómodo, pero están nuestros hijos en el medio, está nuestra civilización, está nuestra libertad, están nuestras creencias más profundas, están los valores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o vamos a llevar adelante una pelea? Si queremos llevar adelante una pelea, tenemos que estar dispuestos a sentirnos incómodos. Una pelea cultural por defender la libertad y el derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, algo que está encontrando un apoyo creciente en algunos países de América Latina. En América Latina muchas leyes de género se han frenado. ¿Y por qué se han frenado? Se han frenado porque hay una multitud de millones de ciudadanos que han salido a la calle y esa multitud es la que ha logrado amedrentar a los políticos, hacer temblar a la clase política y hacer temblar a los medios de comunicación que mienten a diario. Si uno está informado y formado, se va a sentir convencido y si se siente convencido, dispone de su tiempo para actuar. Defender la libertad es también defender el derecho a la vida. Hace unos meses, la sociedad argentina fue noticia por oponerse en un referéndum y frente a todo pronóstico a la legalización del aborto libre, un objetivo vinculado a la perspectiva de género. En Argentina estuvimos peleando todo este año para que no se legalizara el aborto, a pesar de tener en la vereda del frente los millones de dólares, por ejemplo, de Planned Parenthood, la presión de Amnistía Internacional, las portadas de The New York Times diciéndole a los senadores argentinos, los estamos observando, así habían puesto en toda su tapa, el mundo los observa, y al día siguiente la ONU lanzó un comunicado de pesar porque en la Argentina no se había aprobado el aborto. Bueno, la ciudadanía dio esa lucha, se puso de pie y ahora la lucha que estamos dando es contra la mal llamada educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género. Amplitud de derechos o de construcción de la sexualidad, duda que se pone en juego al promover una educación que separa la identidad de género de la identificación biológica con el propio cuerpo. Legislar desde la ideología puede perseguir la libertad de elección, pero corre el riesgo de impedir la libertad de expresión desde opiniones contrarias. Para Agustín Laje, oponerse a los objetivos de género puede acarrear acusaciones severas. La gran pregunta es, ¿quiénes son los locos? Es decir, ¿somos nosotros realmente los locos? ¿El Estado tiene la función de desnaturalizarle a un niño de 5 años su condición de niño o de niña? ¿Por qué habríamos de aceptar esto? ¿Y por qué deberíamos en todo caso rebelarnos contra esto? La búsqueda respetuosa de la verdad y defenderla mueve cada vez más a personas a defender la potestad de los padres en la educación de sus hijos. Sí, en América Latina se ha tomado conciencia de eso y esto ha dado vida a un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. ¿Qué significa? Significa decirle al Estado, podés meterte en muchas cuestiones de mi vida, pero con mis hijos no. Hasta acá llegaste, hasta acá tu poder político llegó.
A mi hijo lo educo yo conforme a los valores de su familia, conforme a las convicciones de su familia, de sus padres, y eso ha puesto en la calle a millones de personas en toda América Latina marchando desde hace ya 2 o 3 años contra el autoritarismo del Estado, contra el adoctrinamiento en ideología de género. Una lucha que, pese a las presiones, cada vez reúne más personas y de edad más joven. Si uno ve que a los niños se les está secuestrando de la potestad de los padres y son parte constitutiva de la jurisdicción del Estado, lo que tienen que hacer los padres es juntarse, elevar la voz de protesta, hablar con el profesor, hablar con el docente, juntar a todos los padres posibles, hacer una manifestación, hablar con el Ministerio de Educación, movilizarse en consecuencia. Esas movilizaciones son muy efectivas. Insisto, somos mayoría. Lo que hay que tener es conciencia de mayoría y hay que concientizar al resto de la sociedad. Por eso hay que informarse, formarse, predicar esa formación y esa información para que el grueso se movilice. Cada vez más gente está tomando conciencia y lo más interesante es que cada vez más gente joven se suma a esta causa como una forma de rebelarse contra el establishment. ¡Viva la vida! ¡No al aborto! Hay veces que la libertad individual, incluso de conciencia, se ve amenazada por adoctrinamientos y manipulaciones organizadas, algo que ocurre con demasiada frecuencia, especialmente en sociedades secularizadas, donde las personas son menos creyentes, pero más crédulas. Así lo ha manifestado Luis Santamaría del Río al referirse a las sectas en una reciente conferencia en el Instituto Teológico San Fulgencio. Él es fundador y secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas. Sectas sin secta es el concepto que el padre Santamaría se empeña en repetir. La sociedad occidental ha evolucionado, las nuevas sectas están alejadas del concepto de túnica, líder y colectivización en un templo determinado. Sin embargo, cada vez hay más ciudadanos que caen en ellas. ¿Cómo es posible? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Es posible que estemos participando de ellas sin ser conscientes? De técnicas como el Reiki y el Mindfulness en algunas ocasiones y algunos tipos de yoga. Estamos hablando de constelaciones familiares, de registros akáshicos, de bendición del útero, de canalización de otras entidades. Es la ley de atracción, el libro El Secreto, cuando se habla del karma, de los chakras, de la energía, del chi o el ki, que es la energía en chino o en japonés, cuando se habla de otras vidas, de la reencarnación, todo eso se nos está colando culturalmente y por otro lado todo eso de que lo que crees lo creas, atraes lo positivo. Hay muertos en España por haber empezado con estas frases y con esta mentalidad. Es muy peligrosa. Un peligro insertado incluso en el lenguaje y la cotidianidad. Pero ¿por qué ha cundido esta nueva cosmovisión? Esto está entrando por una sociedad en crisis y una sociedad que ha abandonado a Dios. Entonces, a Dios hay que sustituirlo con algo. Todo esto responde a una sed espiritual que se está intentando responder por parte de muchos gurús, maestros, grupos sectarios que acaban manipulando y haciendo daño a la persona. El ser partícipe de estas nuevas sectas, incluso sin saberlo, puede exponer a la persona al demonio y a daños espirituales graves. El daño espiritual que hacen, no el daño sobrenatural que pueden hacer algunas personas, que de hecho es cierto y los exorcistas dan testimonio de esto, sino el daño espiritual de muchas personas que al no ver nada negativo a primera vista se van apartando de Dios y van haciéndose otra religión. Mientras piensan que siguen siendo cristianos, han abandonado ya a Dios. Abandonar a Dios sin saberlo, incluso sin pretenderlo, un abismo que comienza jugando con la dualidad. Y a veces por falta de experiencia de fe, por falta de experiencia de oración, de formación, pues la gente vive esta doble pertenencia, este sincretismo. Yo soy católico, pero además voy a esta meditación, hago este tipo de técnicas, de prácticas, voy a magos, voy a curanderos, voy a videntes. Esto es algo que tenemos que afrontar seriamente como un desafío dentro de la Iglesia. Un desafío que pone en alerta también a los feligreses y que tienen el padre Santamaría, uno de sus principales combatientes. Mañana estrenamos una producción hecha con mucho cariño por esta casa en colaboración con la Diócesis de Cartagena y la Universidad Católica de Murcia. Azagra, el secreto de la vida, es una propuesta audiovisual sobre el sentido de la vida y el sentido de la felicidad desde la personalidad de un obispo muy querido y conocido en esta diócesis, don Javier Azagra. Íbamos a sitios
que llegábamos siempre con el tiempo justo, porque es que no andaba, es que la gente no lo dejaba. Espérate, veía un niño, mira ese niño, vamos a ver quién es. Espera, que esto es una bendición de Dios. Nosotros intentamos hace unos 3-4 años hacer una recopilación un poco de los datos de su vida, contar de algún modo su testimonio, pero que quedara reflejado en un reportaje. Entonces empezamos a recopilar material, empezamos a pedir testimonios, empezamos a investigar un poco cómo fueron sus inicios, sobre todo en la parte más desconocida en la región de Murcia, que es antes de ser obispo. En principio lo que nos costó fue resumir pues el material que había encontrado Jorge, que es el director de este proyecto. Durante años lo tuvimos que resumir y eso fue complicado. Lo fácil, lo sencillo es que prácticamente nos sobraba material, porque todo el mundo tenía algo que decir de Azagra, una anécdota. Y era de una humanidad increíble, yo creo que hizo mucho bien. Nadie se sentía cohibido cuando tenía que hablar con él. Era facilísimo acercarse a él, hablar con él, preguntarle cosas, ¿no? Empezamos a recabar testimonios, empezando por su familia, por sacerdotes, amigos que le habían conocido y gente, pues tanto de personal vinculado a la iglesia como no creyentes, como políticos, pero que querían de algún modo también aportar su testimonio y que además nos ayudaban a conformar un poco todas las caras, ¿no?, de esta personalidad tan rica. Lo más difícil fue cubrir las partes donde, por motivos puramente físicos, no había imágenes y no había documentación de esas partes de la vida de don Javier. Fue un reportaje, un especial que le queríamos hacer a don Javier en vida, porque iba a cumplir 91 años, un especial, y esto se fue desmadrando. Por ser la figura que era y por ser tan querido y por ser tan aceptado aquí en la región, encontramos mucho material de videoaficionados, de gente que tenía material suyo a nivel amateur, pero que nos ha valido mucho en el documental porque nos ha cubierto partes que eran muy difíciles de llenar. Las horas de trabajo, pues yo creo que no se pueden medir. Yo creo que es una de las personas que tiene una mayor lucidez en la comprensión de lo que es los jóvenes. Su profunda espiritualidad. El resultado creo que es un documental sobre una persona que es muy interesante, una persona que fue un consenso, prácticamente todo el mundo que lo conoce, es una persona que lo quiere y que tiene muy buen recuerdo de él. Había algo que le movía, ¿no? Y desde el principio, desde que él tenía 17 años y algo le empezó a mover y dejó sus estudios para entrar en el seminario, hay algo que le movió y que le empezó a empujar por dentro. Y esa búsqueda de un poco de qué era lo que le movía esa felicidad, era a través de esos testimonios lo que yo creo que nos sorprende a todos, y por eso ese título de la película, ¿no? Azagra y el secreto de la vida. Hay a veces que al final de la vida pues uno se arrepiente de no haber pensado antes, de no haber valorado suficientemente. Estamos a tiempo siempre para plantearnos nuestra vida y plantearla a fondo. Azagra, el secreto de la vida. Y del secreto de la vida al secreto de la vocación y, en definitiva, el secreto de la felicidad. Les dejamos con el siguiente mensaje que ha dirigido el Papa Francisco a los jóvenes, llamándoles a protagonizar la revolución del amor. Lo hace invitándoles a participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Queridos jóvenes, nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero y tiene como lema la respuesta de la Virgen María a la llamada de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sus palabras son un sí valiente, generoso, el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación, salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. Nuestra vida solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes, creyentes y no creyentes, que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal,
Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo, la revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, nunca al egoísmo. No existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior, entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida transformada y colmada de alegría. Ante la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, los invito a que se preparen siguiendo y participando en todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Les ayudarán a ir caminando hacia esa meta. Que la Virgen María los acompañe, que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta. Buen camino hacia Panamá y por favor no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. Y hemos llegado al final de este programa. Seguro que conocemos testimonios cercanos de servicio, de apertura al otro. El Adviento, como camino hacia la Navidad, nos puede ayudar a descubrir también en nosotros esa fuerza o esa revolución de la caridad que el mundo está necesitando. Una fuerza que, como una luz, prendió en un lugar lejano y pobre hace 2000 años en Belén. Una luz que ha llegado hasta nosotros gracias al testimonio de tantos que dieron su vida por el Evangelio y que hoy necesita de nuestra implicación para llegar a otros en el proyecto de Dios. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices. Siente la Vera Cruz.